es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Hay momentos que no sé expresar. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios, a nuestro Señor, por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede para que juntos podamos seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Oremos. Bendito eres Dios y Padre Celestial. En esta mañana, una vez más, delante de tu presencia, Señor. Delante de ti, amado Dios, regocijados, privilegiados, Señor. No encontramos palabras, Padre, para describir lo que significa estar delante de ti. Solamente podemos decirte, Señor, gracias. Gracias por haberte fijado en cada uno de nosotros, por haber puesto tus ojos en nosotros, Señor, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros débiles. Pero aquí nos tienes delante de ti, Señor, y postramos nuestros corazones delante de ti, amado Dios. Y agradecidos también porque cada mañana nos hablas por medio de tu palabra, nos permites poder tener acceso, Señor, al trono
a tu trono, Señor, hallar el oportuno socorro en medio de nuestras tribulaciones. Y además también encontramos tu bendita palabra que nos edifica, tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos orienta, nos ilumina, nos exhorta, nos consuela, nos acerca a ti, Señor. Mediante el conocimiento de tu palabra nosotros podemos conocer tus pensamientos, tus planes, todo lo que tú tienes trazado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén. Eres tan real. Tú eres Dios. Bien, damos gracias al Señor, hermanos, por este tiempo. Y el día de ayer estuvimos meditando en el Evangelio de Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14. Habíamos previsto ya un párrafo, pero nos ganó el tiempo y quedó pendiente culminarlo el día de hoy. En este capítulo 14 nosotros hemos visto cómo Mateo, el evangelista, nos presenta, ¿no? nos describe por medio de su evangelio, de su libro, las circunstancias en las que muere Juan el Bautista, ¿no? Ya hemos meditado en ella, ¿no? En las razones por las cuales fue condenado a muerte, o qué razones las llevaron a que sea muerto, la forma como murió decapitado. Tal vez uno se pone a pensar y dice, por ejemplo, hermanos, y siempre les pido disculpas cuando uso un ejemplo personal. Mi padre siempre nos decía, y yo le pido a Dios que me dé una muerte tranquila, ¿no? Y bueno, Dios les concedió, Dios lo quiso así, que mi padre muriese echado en su cama, ¿no? Él se acostó. Antes de acostarse, llamó a sus hijos, a sus nietos que estaban en casa en ese momento, y siempre mi padre estilaba orar. Yo estuve con él 2 días antes. Fue un miércoles que estuve con él, conversamos cerca de casi más de 1 hora, casi 2 horas, y al despedirme, él siempre decía, ven, voy a orar por ti. Y siempre, por sus hijos, cada vez que salíamos de casa, él siempre nos llamaba, nos tomaba la mano, nos abrazaba y oraba por nosotros. Entonces, el día jueves, para amanecer el viernes, él se va a acostar, se despide de sus nietos que estaban en casa, sus hijos que estaban en casa, mis hermanos. Bueno, mi madre dormía con él, ¿no? Entonces, mi padre se acostó y mi madre nos cuenta que así como se acostó, ya en la madrugada, mi madre despierta y lo ve en la misma posición y intenta moverlo y ya no se movía. Mi padre murió durmiendo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros los cristianos decimos, ¿no? Yo tengo que serle fiel al Señor para que me dé una muerte así, tranquila, una muerte preciosa, ¿no? Pero bueno, no todos los cristianos morimos así, o vamos a morir así. ¿De qué forma iré a morir yo? No lo sé, ¿no? A mí me gustaría morir igual que murió mi padre, me gustaría, ¿no? Pero no todos vamos a dormir del mismo modo, no todos vamos a morir del mismo modo. Hay hijos de Dios que han muerto en accidentes, por ejemplo, y trágicos accidentes. Hay hijos de Dios que han muerto a causa de una enfermedad, ¿no? De una larga agonía, de una enfermedad. Y hay diferentes formas como los cristianos han muerto. Y miren, aquí vemos a un profeta de Dios,
a uno que humanamente nosotros diríamos, él no merecía ese tipo de muerte, ¿no? Definitivamente no merecía ese tipo de muerte, pero Dios lo quiso así, que muriese decapitado. Es lo mismo que Pablo murió decapitado. El apóstol Pedro murió crucificado y él no quiso que lo crucifiquen igual que a Jesús, a su maestro. Él dijo, no soy digno de morir igual que mi maestro, crucifíquenme de cabeza, ¿no? Y así cada uno de los discípulos murieron de formas distintas y trágicas, ¿no? A excepción de Juan, el apóstol Juan, que murió de anciano, ¿no? Entonces aquí vemos a este Juan el Bautista cómo murió decapitado. Le quitaron la cabeza por capricho de una mujer a quien él le decía su verdad, ¿no es cierto? Y bueno, hermanos, justamente esto nos enseña que nosotros no debemos excluir la verdad, no debemos esconder la verdad, aunque nos cueste la cabeza. Debemos siempre hablar con la verdad. Luego vimos cómo Jesús alimentó a 5.000 personas, ¿no? 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Vimos también las circunstancias en las que se dio, cómo Jesús atendió a la gente, cómo ordenó todo el momento e hizo que sus discípulos sirvieran a los demás. Él mostró su poder aquí una vez más, ¿no? Y aquí Mateo empieza a narrarnos una serie de milagros, digamos así, que llamen poderosamente la atención, ¿no? Ya hemos visto milagros de Jesús y no menos importantes, ¿no? Importantes igual que este, pero estos milagros Mateo lo vio de manera más relevante, ¿no? Para poder compartirla con nosotros, es por eso que lo escribió, ¿no? Cómo Jesús dio de comer a más de 5.000 personas, ¿no? Entonces vimos cómo él mismo los atendía, los discípulos los atendía y pues se saciaron todos pudieron comer y hasta sobró, ¿verdad? Sobró 12 cestas llenas, no 12 cestas ni vacías ni medio llenas, sino llenas, ¿no? Miren cómo se había multiplicado el pan y los peces por el poder del Señor Jesucristo, ¿no? Aquí demostrando que el Señor tiene autoridad y poder sobre las cosas materiales, ¿no? Como por ejemplo el pan, y sobre las especies, ¿no? Los seres vivos, en este caso los peces. Como Él no tiene ningún problema para poder dar órdenes, ¿no? a la materia, ¿no? A las células, a los organismos vivos, ¿no? Como los peces. Ahora, a partir del versículo 22, ya lo que estábamos meditando el día de ayer, vamos a ver cómo Jesús ejerce su autoridad sobre la creación misma, sobre la naturaleza, ¿no? Sobre el mar. Por ejemplo, existe lo que nosotros conocemos la ley de la gravedad, ¿no? Que Dios mismo lo estableció, ¿no? Y entonces Jesús aquí no es que fue en contra de la ley, sino que Jesús tiene dominio por sobre todo. Él es el dueño. Así como dijo, yo soy el dueño del día de reposo y yo puedo hacer lo que en el día de reposo yo puedo determinar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, qué está bien hacer, qué no está bien hacer, ¿no? Entonces, así también, yo soy dueño del mar, yo soy el que ha establecido la ley de gravedad, así es que yo puedo hacer con mi poder, yo puedo demostrar que tengo dominio sobre todo, ¿no? Entonces, Él, mostrando ese dominio sobre todas las cosas, sobre toda su creación, entonces pudo caminar sobre el mar. Pero a la vez también aquí vamos a ver, hemos estado viendo algunos aspectos muy importantes
de las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que observar. ¿Mm? Aquí estamos viendo, estimados hermanos, una etapa en los discípulos en los que ellos todavía estaban en formación. Todavía no habían sido, digamos así, no habían nacido de nuevo todavía. Estaban caminando con Jesús, pero todavía no habían nacido de nuevo. ¿Mm? Ellos nacen de nuevo más adelante a partir de una experiencia que tuvieron a partir de la resurrección, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo todavía a un grupo de hombres, así como nosotros, y que nosotros, a pesar de que ya hemos nacido de nuevo, muchas veces nos estamos comportando como los discípulos antes de nacer de nuevo. Y en eso tenemos que prestar bastante atención, ¿no? Porque hay una diferencia. Nosotros ya somos lavados por la sangre de Cristo. Ellos todavía no lo eran. ¿Mm? Entonces, ellos tienen, digamos así, mayor excusa, ¿verdad? De decir, bueno, yo he cometido errores porque todavía no era nacido de nuevo. Pero nosotros ya somos nacidos de nuevo. Y ya no debemos estar cometiendo los pecados y los errores que cometían los discípulos, ¿verdad? Pero bueno, allí estamos caminando. Y eso, bueno, también habla de nosotros que tenemos errores, ¿sí? Somos humanos todavía. Estamos como niños que vamos creciendo, pero ya los que tenemos años en el camino del Señor, dice el apóstol Pablo, llamó la atención a los Gálatas, les dijo, ustedes ya deberían ser maestros, pero todavía están comiendo la lechecita todavía, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que están así, años. Yo he sido uno de ellos. Yo he tenido años en el Evangelio, hermanos, y por mucho tiempo yo he estado todavía con lechecita, carnecita, penitas, carnecitas blancas, blandas, ¿no? Y prácticamente he estado perdiendo el tiempo, y en la que la Biblia, esta exhortación que Pablo le da a los Gálatas, vino directamente a mí, ¿no? Hermanos, nosotros somos llamados a crecer. No somos llamados a quedarnos ahí estancados. Tenemos que ir creciendo en la palabra, creciendo en el conocimiento de la palabra. Tenemos que estar constantemente estudiando la palabra del Señor. Esto me ha empujado a hacer este tipo de devocionales diarios para que de alguna manera también poder contribuir con ustedes. Y juntos, hermanos, juntos. Yo estoy aprendiendo mucho. Yo no soy un erudito en la palabra. Yo estoy, hermanos, en comparación a grandes maestros. Por ejemplo, mi pastor es un gran maestro. Hay otro pastor. Tengo 3 pastores ahí en la iglesia. Los 3 son grandes maestros de la palabra. Yo estoy aprendiendo mucho de ellos. Estamos aprendiendo, hermanos. Estamos aprendiendo. Entonces, aprendamos juntos, edifiquémonos juntos, caminemos juntos. Somos llamados a aprender la palabra de Dios, no nos quedemos allí. Entonces los discípulos estaban en esa condición, ellos todavía estaban aprendiendo. Y es por eso que vamos a ver muchos errores que ellos cometieron. Ahora, alguien diría, pero ¿por qué ver solamente la parte negativa de los discípulos? Hay que ver la parte positiva. Bueno, lamentablemente no hay muchas cosas positivas en los discípulos en esta etapa. Y la Biblia, como en algunas ocasiones lo he mencionado, la Biblia es tan honesta, es tan abierta, tan sincera, que no oculta las cosas negativas de los hijos de Dios. Y los expone por medio de la palabra para que nosotros aprendamos, hermanos. Seamos sabios de aprender de experiencias ajenas. No seamos necios de querer aprender por nuestra propia experiencia. Bueno, ellos cometieron sus errores. Yo también quiero cometer mis propios errores. Yo quiero aprender de mis propios errores. No, hermanos, aprendamos de errores de otros para que no cometamos esos errores. Entonces, los discípulos cometieron sendos errores. Y aquí estamos viendo, la Biblia nos describe
cómo ellos, las debilidades de ellos, para que nosotros también en nuestras debilidades entendamos y podamos salir fortalecidos. Vimos cómo el Señor despide a la multitud, ¿verdad? Despide a la multitud. Primero ordena a sus discípulos, les dice que se vayan a la otra ribera, los manda solos. Ya el Señor tenía planificado que ellos iban a pasar por una experiencia en medio del mar, ¿no? Escuché a alguien decir que los discípulos no tuvieron que irse solos, se apartaron del Señor. Bueno, no, el Señor los mandó. Y aquí vemos una gran enseñanza, hermanos. Es cierto, el Señor Jesucristo nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Él está con nosotros todos los días. Pero también eso significa de que va a haber momentos en que nos va a enviar solos, así como envió a los 12. ¿Recuerdan? Así como va a enviar, más adelante vamos a leer, a 70. Los envía solos, de dos en dos. Vayan ustedes. Jesús se queda en un lugar y envía a sus discípulos. Hermanos, y en esta ocasión Jesús les dice, vayan ustedes, yo me quedo aquí. Un padre de familia que ama a sus hijos, los enseña a caminar, ¿verdad? Y una vez más pido disculpas por este ejemplo que voy a poner. He tenido el privilegio de enseñarle a manejar bicicleta a mis dos hijos. Y empecé con mi hija. Ella ahora ya tiene 13 años. Cuando estaba, no sé, creo que de 4 años, 5 años, cuando ya le estaba enseñando a manejar bicicleta, ¿no? Y yo tenía que ir atrás de ella, cogiendo la bicicleta. Y ella me dice, papá, no me sueltes, papá, no me sueltes. No, no te voy a soltar, hija. Y la llevaba y cogiendo la bicicleta hasta que yo veía si ya estaba aprendiendo a coger equilibrio. Hasta cuando ya me di cuenta que ya estaba cogiendo equilibrio, le dije, mira, hija, va a haber momentos que yo te voy a soltar. No te voy a decir en qué momento, pero yo te voy a soltar. No, papá, no me sueltes. Y entonces había momentos en donde ella estaba pedaleando, y ella creía que yo estaba cogiéndola atrás, la bicicleta, pero lógicamente yo iba atrás de ella corriendo. Tenía que ir corriendo, ¿no? Entonces, había momentos que yo la soltaba, pero yo estaba atrás de ella, pero la soltaba. Entonces ella me veía que estaba a su costado, pero no se daba cuenta que ya la había soltado y ella estaba manejando. Entonces, de pronto dice, papá, no me vayas a soltar. Y yo le he dicho, yo le digo, hace rato que te he soltado. ¿Qué? Me dice, papá, ¿en serio? Sí. Y lo mismo sucedió con mi hijo. Él era un poco más temeroso, más miedoso que su hermana. Y dice, papá, no me sueltes, no me sueltes. Y yo le decía, ya hace rato te he soltado. ¿En serio, papá, me has soltado? Sí. O sea que ya sé manejar solo. Sí. Y yo le digo, entonces ahora sí, tú vete solo. No, papá, ven conmigo a mi lado. Y siempre he ido a su lado hasta que ellos cogían confianza, pero ya lo soltaba. Y hasta que llegó el momento en que ya yo me quedaba, ahora sí tú empieza a manejar solo. No, papá, y lo empujaba y ya. Y salieron manejando su bicicleta. Si yo todo el tiempo me la paso sujetándolos, hasta el día de hoy ellos no hubiesen aprendido a manejar bicicleta. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? El Señor Jesucristo nos marca las pautas y nos dice que estará con nosotros todos los días, sí. Pero también hay momentos en que el Señor nos envía solos. Está con nosotros, está a nuestro lado, pero ya no está sujetando la bicicleta. Ya nos deja a nosotros manejar solos, a ver si hemos aprendido. Y aquí sucedió eso. Le dice a sus discípulos, vayan ustedes, yo me quedo aquí. Bueno, Jesús les dio la orden, los discípulos obedecieron, se fueron, ¿no? Pero también vamos a ver que, ellos dijeron, ya está bien, no hay problema, Jesús, nosotros no vamos solos, no hay problema, no necesitas acompañarnos, porque está Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, hombres de mar, ¿qué miedo vamos a tener? ¿No es cierto? No hay problema, Jesús, ya está bien, nos vamos.
Ya estoy haciendo paráfrasis, ¿no? Y entonces se meten al mar, ¿no? Al mar de Galilea. Entonces Jesús se queda allí para despedir a la gente. Vimos también la importancia, ¿no? De Jesús de atender personalmente a la gente y despedirla personalmente también. ¿Mm? Se encargó de despedirlos porque ya llegaba la noche, ¿no? Y entonces eso más o menos era, ya vimos que las noches estaban divididas en 4 vigilias. La primera vigilia, más o menos de 6 de la tarde, ahí empezaba la noche, 6 de la tarde hasta las 9 de la noche era la primera vigilia, o es. La segunda vigilia empieza de 9 a 12 de la noche, ¿no? A las 12 de la medianoche. La tercera vigilia de 12 hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 4 a 6 de la mañana, ¿verdad? ¿No? Entonces, vemos aquí que Jesús, cuando los despide, era empezando la noche, la primera vigilia. Y él se va al monte a orar solo. También vimos por qué Jesús se apartaba. Le era necesario apartarse de la multitud, de la gente, del bullicio, ¿no? Y buscaba tiempos en soledad para orar. En eso nosotros tenemos que bastante poner atención. Y cuando ya la barca estaba en alta mar, en medio del mar, la barca estaba siendo azotada por el viento contrario, ¿no? Se levantó, comenzó a levantarse el viento. Y pues también analizamos cómo comenzó a ser azotado la barca, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo estuvieron ellos en el agua? Desde aproximadamente las 6 de la tarde que Jesús los despidió, hasta las 3 de la mañana aproximadamente que empieza la cuarta vigilia. ¿Cuántas horas, hermanos? ¿Cuántas horas ellos supuestamente expertos en el mar, expertos pues en esta situación, ¿verdad? Sin embargo, ellos comenzaron a tener temor por las olas que se levantaban. El viento era contrario. Y el miedo se demuestra. ¿Cómo nosotros evidenciamos que estaban llenos de terror, de miedo? Y que en medio de ese miedo no estaban clamando a Dios, no estaban buscando a Dios. Porque cuando Jesús se les aparece, no lo identifican. No se dan cuenta que era Jesús el que venía con ellos. Y la Biblia dice que el que me busca, me halla. Si ellos hubiesen estado buscando al Señor todo ese momento de miedo, en medio de la tempestad, ellos, al ver a Jesús a lo lejos, aunque sea caminando sobre el mar, sobre todo, ¿verdad? Caminando sobre el mar, es Jesús, es Dios. Entonces ellos hubiesen identificado fácilmente a Jesús. Entonces, esto a nosotros nos enseña mucho, hermanos. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿A quién estamos buscando? ¿En quién estamos confiando? Es que todavía no ha llegado el Señor que a tu lado te dará la explicación. El que llenará todo tu día. ¿Y qué fue lo primero que pensaron cuando vieron a Jesús? Cuando venía hacia ellos. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, ¿no? Entonces Jesús pues vino a la cuarta vigilia de la noche y también meditamos en ello. ¿Por qué Jesús vino a la cuarta vigilia de la noche? O sea, ¿por qué esperó hasta las 3, 4 de la mañana para venir a atender? Porque Él sabía a qué los había mandado. Él sabía hacia dónde los había mandado a los discípulos.
Cuando los despidió, Jesús sabía, vayan, porque van a experimentar esto. O sea, no les dijo, ¿no? Pero Jesús lo sabía. Entonces, Jesús sabía que ellos estaban aterrados. A la medianoche ya estaban aterrados. ¿Mm? Pero Jesús no decidió no atenderlos en esa hora, sino decidió que esperar un poco de tiempo más. Hermanos, nosotros podemos estar pasando por diversas situaciones difíciles. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Es buscar al Señor. Poner toda nuestra confianza en el Señor. Y la respuesta a nuestras oraciones o pueden llegar inmediatamente. Muchas veces el Señor ha actuado así. Como también puede llegar a la segunda vigilia, como meditamos ayer. O puede llegar a la tercera vigilia. O bien puede llegar a la última vigilia. O sea, Dios ha querido que pasemos un proceso. Y bienvenido a los procesos, hermanos. Bienvenido a los procesos, porque esos procesos a nosotros nos hacen madurar, nos hacen crecer. Entonces, no desestimemos los procesos. No desestimes este tiempo que te has quedado sin trabajo. Lógicamente, si eres una persona que trabaja, honesta, que has cumplido con tu labor, que no te hayan sacado del trabajo por ocioso, por no trabajar, ¿verdad? Como el día, ¿cuándo fue que cayeron las redes sociales? Las principales redes sociales, ¿verdad? Colapsaron durante toda una tarde. Y ya cuando regresó no faltaron pues los famosos memes, ¿no? Uno de ellos decía, trabajadores públicos, como no tenían nada que hacer, de aburridos, se pusieron a trabajar. Ese día fue el día más eficiente en el sector público. ¿No? Entonces, o sea, que no te hayan despedido por eso. Te han despedido por alguna arbitrariedad, por alguna injusticia y estás sin trabajo por alguna u otra circunstancia, ¿verdad? Entonces, he escuchado a muchos decir, Señor, no puede ser. Yo soy tu hijo. ¿Cómo es posible que siendo tu hijo, Señor, me hayan despedido, Señor? Sí. Por favor, ¿quiénes somos nosotros? Sí, somos hijos de Dios, pero eso no quiere decir de que no vamos a aceptar lo que Dios determina para cada uno de nosotros. Dios ha establecido pruebas para cada uno de nosotros, hermanos. Y ha llegado, o sea, ya lo pasaste, lo estás pasando o lo pasarás. Y no solamente una. Mientras más pruebas tengamos, más vamos a ser refinados. Así es que yo creo que nos conviene que seamos probados. Nos conviene que seamos probados. Y démosle gracias a Dios por las pruebas, por las aflicciones, por las tribulaciones que nos permite pasar. Y hermanos, Dios tiene determinado. Y a nosotros nos conviene pasar el proceso. Dios conoce nuestras debilidades. Y Dios sabe cuán capaces somos de soportar una prueba. La Biblia dice que Él no va a poner una prueba mayor de la que podamos soportar. Hay algunos que solamente soportamos la prueba hasta la primera vigilia, nada más. Y entonces por eso que el Señor inmediatamente responde, Señor, tú sabes que yo no voy a poder resistir, ayúdame. Inmediatamente viene a ayudarte. Pero Dios sabe también que hay hijos de Él que pueden soportar hasta la segunda vigilia. Y la respuesta ya no es inmediata, ya demora un poco. Y conoce que hay quienes puedan soportar un poco más, hasta la tercera vigilia. Y pues ya la tercera vigilia viene. Y también conoce que hay algunos que pueden soportar aún mucho más hasta la cuarta vigilia. Bueno, el Señor sabía que sus discípulos podían soportar hasta la cuarta vigilia. Por eso esperó hasta aparecerse en la cuarta vigilia. Sepamos discernir
Acabo de escuchar a un pastor decir que discernir es la capacidad de poder separar lo bueno de lo malo, ¿no? Bueno, es bueno, hermanos. Las pruebas son muy buenas, son muy beneficiosas para nosotros. Y cuando oramos al Señor, hermanos, vayamos siempre por lo peor. ¿En qué sentido digo esto? Porque muchas veces, a veces siempre que me he expresado así, en algunas oportunidades mucha gente puede pensar que soy muy pesimista. Bueno, pero hermanos, es mejor esperar lo peor. Por ejemplo, si vamos a pasar una prueba, yo prefiero esperar que Cristo va a venir a rescatarme a la cuarta vigilia. O sea, de repente viene a la primera y eso es beneficioso para mí. De repente viene a la segunda y es beneficioso también para mí. O de repente viene a la tercera, también es beneficioso para mí. Pero yo prefiero esperar mejor que si paso una prueba, bueno, Señor, yo sé que tú me vas a responder, pero voy a poner mi esperanza en que tú vas a responderme a la cuarta vigilia. Porque si pongo mi entusiasmo desbordante y tengo la expectativa de que va a venir a la primera vigilia, y si no viene a la primera vigilia, me voy a decepcionar. Mejor prefiero esperar la cuarta vigilia, que si viene antes, es beneficioso para mí, ¿no? Entonces, debemos saber esperar también nosotros, debemos saber soportar, debemos confiar de que Jesús va a venir, va a venir. Jesús no abandonó a sus discípulos aquí, Él vino a verlos. Versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Por eso les decía, estos hombres no estaban buscando a Dios. Porque una persona que busca a Dios lo halla. Y cuando se pone Dios delante de ellos, inmediatamente lo reconocen. Señor, eres tú. A ti te he estado buscando, ¿no? Pero ellos se asustaron. Ellos dijeron un fantasma. ¿Qué estaban pensando en ese momento? En supersticiones, en muchas cosas, ¿verdad? Y lo confundieron con un fantasma. Es lo terrible, ¿verdad? Confundir a Dios con un fantasma, hermanos. Entonces, Dios nos libre de que cometamos esos errores. De que Dios se manifieste en nuestras vidas, de que Dios obre en nuestras vidas, de que Dios haga cosas en nosotros que a nosotros no nos parecen. Y digamos, no, ¿cómo Dios va a hacer eso con nosotros? ¿Cómo Dios me va a dar una enfermedad? ¿Por qué Dios es tan malo? Hermanos, Dios es Dios. Y se va a manifestar de la manera que Él quiere, no como nosotros esperamos, no de acuerdo a nuestras expectativas. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así es que Dios, pongamos nuestra fe en Dios y nuestra confianza en Dios, de tal manera que cuando lo veamos lo identifiquemos, no seamos, como diría el pastor ya en la presencia del Señor, ¿verdad? El pastor Espíritu Vente, no seamos cabezones. Pero enseguida Jesús les habló. Él sabía que ya se están muriendo de miedo. Tengan ánimo, no tengan miedo, soy yo. No tengan miedo, soy yo. Y miren, a pesar de que Jesús les empezó a hablar allí y les empezó a animar, aparece nuestro querido y afamado Pedro, ¿no? Hay una frase que se puso de moda estos últimos meses. ¿Me representa o no me representa Pedro? ¿Le representa a usted Pedro o no? Muchos pueden decir, no, Pedro no me representa. O Pedro sí me representa. Yo creo que sí. A mí sí me representa porque estos errores también muchas veces la cometo. Y Pedro aquí le dice, Señor, si eres tú. Miren cómo Pedro está retando a Jesús. Jesús le dice, soy yo, no tengan miedo. Ah, no te creo. A ver, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ay,
Pedro. Ven, le da la orden. Le da la orden. ¿Mm? Hermanos, nosotros, y ayer mencionábamos esto, muchas veces se nos ha enseñado, da el paso de fe, da el paso al vacío y el Señor va a venir inmediatamente corriendo porque se siente comprometido el Señor si tú das el paso de fe. La fe mueve la mano de Dios. ¿Mm? Él tiene que venir. Tiene que venir. Porque yo lo digo. Porque yo declaro las cosas que no son como si fueran. Y Él tiene que hacerme caso. ¿Cuántas veces nos han enseñado a decir eso? Nos han metido a la mente esas cosas, hermanos. El único que tiene potestad de decir las cosas que no son como si fueran es Dios. Esto lo dijo, fue una experiencia con Abraham. Y Dios le dijo, yo tengo la potestad de decir las cosas que no son como si fuesen. Entonces, a raíz de esto, como decíamos ayer, se nos ha enseñado, da el paso de fe, da el paso del vacío, mira cómo haz como Pedro. Bueno, viéndolo aquí, hermanos, yo no haría lo que hizo Pedro. Aquí Pedro está retando al Señor. A ver si eres tú. A ver, manda que yo vaya hacia ti caminando. Lo que sí haría es lo que hizo Pedro después que Jesús le dio la orden. Cuando Jesús le dice, ven, entonces recién Pedro desciende de la barca. Eso sí haría. Que el Señor me diga, ven, entonces yo voy. Pero antes no me atrevería. Bueno, pero es fácil decirlo, ¿no? Pero a veces para cumplirlo, a veces nosotros siempre cometemos los mismos errores. Versículo 29. Y aquí nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y comenzó Pedro a caminar, no por su fe, hermanos, no por su fe. Fue porque Jesús le dio la orden. Y en eso se basa la fe de los cristianos, en obedecer la voz de Dios. Abraham, su fe fue contada por justicia. ¿Cuál fue su fe? La obediencia a la voz de Dios. Abraham no salió de su casa diciendo, me voy porque sé que Dios me va a hacer grande. No. Dios me va a hacer grande porque Él me dijo que salga de la casa de mi padre. En eso está basada la fe. En obedecer la voz de Dios. Y aquí Pedro está obedeciendo la voz de Dios. Pero aún así, Pedro desciende de la barca, empieza a caminar sobre las aguas. Y una vez más, no por su fe, no porque él dijo, yo tengo fe, yo declaro las cosas que no son como si fueran, así es que yo voy a caminar sobre las aguas. No, si él caminó sobre las aguas, es porque Jesús le dijo, ven. ¿Recuerdan a Elías? Y como Elías oró, y él dijo que caiga lluvia, y cayó lluvia. Y él dijo que deje de llover, y dejó de llover. Ya lo hemos leído, hermanos. Y hemos ahondado en ese momento cuando hemos leído esta parte de la historia. Dios fue el que le dijo, anda y ve al rey y dile, de parte mía, que va a dejar de llover. Y en el momento que tú ores, yo voy a hacer que no llueva. Dios le dio esa orden a Elías. Pero no, se han hecho hasta coros. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se detuvo, ¿no? ¿Fue porque ellos lo provocaron? No. Fue porque Dios les dio la orden. Dios les confirmó. En otra ocasión, ¿cuándo iba a empezar a llover? Porque ya las cosas estaban secándose, muriéndose.
Y Elías oraba, Señor, ¿cuándo va a dejar de llover? Perdón, ¿cuándo va a terminar la sequía, Señor? Y oraba y oraba y oraba. Y él estaba en un monte, estaba junto a su criado. Y entonces Dios le dice, ve a ver al mar. ¿Y qué ves? Entonces Elías manda a su criado y dice, ¿qué ves? No veo nada. Y después ora. Y ahora ve al mar, ¿qué ves? No veo nada. Y sigue orando. ¿Y ahora qué ves? Veo por ahí una pequeña mancha de nube. Y esa fue la señal del Señor. Y dice, ahora ve y dile al rey que va a empezar a llover. O sea que Elías no se paró y dijo, que llueva. Dios le confirmó qué es lo que tenía que decir. Y eso sucedió. De eso se trata la fe, hermanos. La fe no es ciega. La fe es obediencia, a pesar de las consecuencias, como diría un maestro. Entonces, obediencia. Y Pedro comenzó a caminar, porque escuchó la voz de Jesús diciéndole, ven. Pedro descendió de la barca y comenzó a andar sobre las aguas. Pero, ¿cuál era la tendencia? ¿Cuál era el corazón de Pedro? Pedro todavía ahí estaba, wow, ¿qué es esto? Estoy caminando sobre las aguas. Él todavía tenía un corazón lleno de dudas. Tal es así que un fuerte viento comenzó a soplar y él comenzó a temer. Si ya había escuchado la voz de Jesús, diciéndole ven, ¿por qué seguía teniendo miedo? Y comenzando a hundirse, empieza a dar voces, Señor. Recién allí, él empieza a poner su vida dependiente de Dios. Hasta antes de eso, yo soy Pedro. A ver si eres tú, manda que yo vaya. Yo estoy caminando, confiando en sus propias fuerzas. Pero cuando empieza a hundirse, hermanos, Dios ama a sus hijos. Y cuando Él ve que a sus hijos empiezan a valerse de sus propias fuerzas, cuando empiezan a confiar en sí mismos, los hunde, empieza a hundirlos en el mar. Eso pasaba con Pablo. Pablo tenía una tendencia a ensoberbecerse, a enorgullecerse por las muchas revelaciones que él había recibido. Él mismo lo dijo. A causa de las muchas revelaciones que Dios me ha dado, también ha puesto en mí un aguijón para que me pinche el globo, me reviente el globo y yo pise tierra. En otras palabras, ¿verdad? Y aquí es lo que está haciendo Dios, eso con Pedro. Pedro estaba confiando en sí mismo, en su capacidad, pero de pronto lo hace que se hunda en el mar. Y allí recién Pedro dice, Señor, sé que eres tú, sálvame. ¿Se da cuenta nuestra tendencia, hermanos, de que cada vez que cuando las cosas se ponen feas es cuando empezamos a clamar al Señor? Y eso es lo que sucede con nosotros siempre, ¿no? Y si es así, entonces, ¿qué es preferible? ¿Que nos vaya bien o que nos vaya mal? Si cuando las cosas nos va bien nos olvidamos del Señor, y cuando las cosas nos va mal empezamos a clamar al Señor, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Que nos vaya bien o que nos vaya mal? Y esto no les gusta a muchos. ¿Cómo va a decir el hermano? Sí, porque si es así, entonces mi hermano, si ese es tu caso, que cuando las cosas te van mal, buscas al Señor, y cuando las cosas te van bien, te olvidas de Él, entonces deseo que te vaya muy mal, hermano. Suena feo, pero si es la manera como nos vamos a mantener cerca del Señor, entonces es mejor que nos vaya mal en la vida. Lo mejor que nos puede suceder en la vida es que nos vaya mal. ¿Por qué? Porque de esa manera buscamos al Señor. Pero si aprendemos a buscar al Señor también cuando las cosas nos van bien, entonces, hermano, que te vaya bien y que te vaya mal también. Para que no te olvides, ¿no? Pero aquí, cuando ya Pedro comenzó a hundirse, recién clama, Señor, sálvame. Y Jesús, lleno de amor, de misericordia para con sus hijos,
Miren, estaba a una distancia. Pedro empieza a caminar. ¿Cuánto habría caminado? No dice la Escritura. Pero en el momento que Pedro clama, Señor, sálvame, el Señor ya estaba ahí a su lado extendiéndole la mano. Bueno, para el Señor tampoco no hay resistencia del tiempo, no hay resistencia de la gravedad y todo eso. El Señor tiene dominio sobre todo, ¿verdad? Así es que inmediatamente ya estaba Jesús con él, extendiéndole la mano y lo jaló, ¿no? Lo asió de él hacia Jesús y le dijo, a ver, perdón. Para los que siempre piensan en positivo, para los que dicen que debemos siempre hablar en positivo, ¿no? Hay una tendencia, una corriente, una doctrina falsa también por ahí que va corriendo. Que debemos siempre pensar en positivo. Muy bien, a ver, ¿qué le dice el más positivo de los positivos, nuestro Señor Jesucristo, a Pedro? ¡Wow, Pedro, me sorprende tu fe! ¿Cómo has caminado? Porque tú has puesto tu fe en mí. ¿Mm? De verdad, Pedro, estoy bastante asombrado, Pedro. ¿Mm? Tu fe ha sido tanta que has caminado como 10 metros. Te felicito, Pedro, porque has dado un paso al vacío. Yo he tenido que venir a sostener tus pies porque tú has dado un paso al vacío. Te felicito, Pedro. ¿Mm? ¿Eso le dijo? Has declarado las cosas que no son como si fueran, Pedro. Te felicito. ¿Eso le dijo? Jesús lo levanta, estaba hundiendo, lo levanta, ¿no? Y seguro que lo abraza ahí, lo sostiene en sus brazos a Pedro. Y le dice, cabezón, ¿por qué dudaste? ¿Mm? Hombre de poca fe. ¿Dónde estaba la fe de Pedro? ¿Dónde estaba la fe que le hizo caminar sobre las aguas? ¿Se da cuenta? En ningún momento Pedro demostró fe. Lo que él demostró fue atrevimiento, que esa es otra cosa. Hay mucha gente, hermanos, que logra alcanzar cosas por atrevimiento, mas no por fe. Y lo atribuyen que es fe. Y dicen, mira, yo tengo más fe que tú porque mira, tengo carro, tengo casa, tengo terreno, tengo todo esto. Y tú, que dices tener fe, miren lo que estás viviendo. No, ese es un atrevido. Ese es un hombre que sí ha conseguido sus cosas y Dios le ha permitido conseguir muchas cosas, pero solamente por las cosas materiales, por las cosas humanas, por su propia fuerza. ¿Mm? Pero eso no es porque tiene fe. Y aquí yo no veo en ningún momento a Pedro lleno de fe, como muchos lo dicen. ¿Mm? Hombre de poca fe, le dice el Señor. Acababa de caminar sobre las aguas, Pedro. Y Jesús, cuando lo vio caminando por las aguas, ¿acaso Jesús se sorprendió? ¿Acaso Jesús se maravilló? Seguro que, ¡wow! ¡Qué emoción, mi Pedro! ¿Cómo camina sobre las aguas? No. Jesús estaba ahí. ¡Ay, este hombre! Ya aprenderá. Ya aprenderá. Cuando se acerca le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que no había dudado en el momento que estaba caminando en el agua. Ella venía dudando desde la barca. En primer lugar, estamos concluyendo que si vieron a Jesús y lo confundieron con un fantasma, es porque ninguno de ellos estaba buscando a Dios en ese momento. Estaban confiando en sus propias fuerzas, en sus habilidades, en su experiencia. Y cuando ven a Jesús, ven a un fantasma, ¿no? Y ahora que Jesús aquí está con Pedro, no, les dice, soy yo soy. Hermanos, en otras ocasiones, cuando Jesús, por ejemplo, cuando fueron a buscarlo en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan? Ya lo vamos a leer. Alguien diría, pero ¿cómo lo vamos a recordar si todavía no lo hemos leído? Bueno, de seguro que alguna vez lo has leído, ¿no? Vienen y dicen,
¿a quién vienen a buscar, Jesús? Y le responden, a Jesús. Y él dice, yo soy. Inmediatamente la gente cayó de espaldas hacia atrás. Porque el gran poder de la voz de Jesús impactó sus vidas. Aquí Jesús está diciendo lo mismo. Yo soy. Hay un fantasma. Sus discípulos. Y bueno, 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Quiénes ellos? Jesús y Pedro. Jesús vino a la barca. ¿Cómo está tu barca, hermanos? ¿Cómo está tu barca? Mi barca estos días ha estado moviéndose muy raudamente. Gracias al Señor ya trajo la calma. Llegó a la cuarta vigilia, pero llegó. ¿Cómo está tu barca, hermanos? ¿Y no viene Jesús todavía? De repente todavía estás en la primera vigilia y Él ha determinado venir a la cuarta todavía. Porque te ha visto capaz. Porque te ha dado la capacidad de soportar hasta la cuarta vigilia. Esa es la manera correcta. Él nos ha dado la capacidad de soportar. ¿Cuánto? Él lo conoce. Sube a la barca y el mar se calma, el viento se calma. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Dijimos hace unos días, el único que en la tierra se permitió que le adoren fue Jesucristo. Ni los mismos, ni los propios ángeles de Dios. Cuando un ángel se presentaba a un hombre y este hombre lo reverenciaba y se postraba para adorar, ese ángel lo levantaba y decía, no, a mí no me adores, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Así es que, estimados hermanos y amigos que nos escuchen, si se te presenta un ángel o a alguien que supuestamente viene del cielo y tú le adoras y esa supuesta divinidad, sea ángel o a una persona o alguien, y te acepta la adoración, ese ángel no es de Dios. El único que recibe adoración y merece adoración es Dios, es Jesucristo. Ni los apóstoles, ni María, la madre, ni nadie, solamente Jesucristo, solamente Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. 34. Terminada la travesía, wow, fue una travesía, hermanos, fue una aventura, fue una experiencia de esas, ¿verdad? Vinieron a tierra de Genesaret, por fin pisaron tierra. Seguro que, ¿cuántos han visto esa imagen de que, por ejemplo, ¿no?, en un avión que está pasando por una turbulencia, ¿no?, y todos de miedo? ¿Quién no tendría miedo cuando un avión pasa por turbulencia, verdad? Y de pronto el avión llega a aterrizar, y ha habido muchas escenas, ¿no?, de que ha habido unos que han bajado inmediatamente del avión, han corrido, se han tirado al suelo y han comenzado a besar el suelo ahí. Como decir, ya estoy en tierra, ya estoy seguro ahí, ya estoy seguro. Tirado ahí en la tierra. Y al día siguiente lo atropella un triciclo y muere. Hey, hermano, perdón por esto que acabo de decir. Pero es que, de alguna manera, hermanos, el Señor ha determinado cómo vamos a morir. Entonces llegan a tierra. Por fin llegamos a tierra. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Y trajeron a él todos los enfermos. Llegó Jesús a Genesaret. Genesaret es una zona a la orilla del lago de Galilea, ¿verdad? El mar de Galilea también era conocido como el lago de Genesaret, porque es como decir, pues,
eh, la bahía de Chimbote. Todo el mar no es de Chimbote, pero la parte que está en la zona de Chimbote se le conoce como la bahía de Chimbote, ¿verdad? Entonces así, el lago de Galilea era un lago inmenso, inmenso que es comparado como un mar, ¿no? Entonces, pero de acuerdo a la zona, al pueblo que estaba en la orilla, se le llamaba, ¿no? En este caso, el lago de Genezaret, porque está a la orilla, una de sus orillas es Genezaret. El lago de Galilea, porque un lado también de Galilea, Capernaum y así. Entonces, llega la noticia, Jesús llegó a Genezaret, hermanos, y mucha gente comenzó a acercarse a Jesús. Trajeron a sus enfermos y le rogaba que aunque sea les deje tocar el borde de su manto. Ya se habían enterado de que había una mujer que había sido sana de su enfermedad tocando solamente el borde de su manto. De repente esta mujer corrió la noticia, yo solamente toqué el borde del manto del Señor y me sanó. Uy, cómo quisiera yo. ¿Cuántos quisiéramos, verdad? Si estamos pasando alguna enfermedad, aunque sea tocar el borde del manto del Señor, ¿verdad? Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Jesucristo dijo, yo he venido a sanar a los que están enfermos. Sí, el objetivo mayor es la salvación. Es la salvación. Pero también Jesús tiene misericordia, se compadece de los que están enfermos. Pero nosotros los que estamos enfermos, hermanos, no debemos buscar a Jesús solamente para que nos sane. Debemos buscar a Jesús para que nos salve. Así muramos de la enfermedad que estamos padeciendo. Entonces, hermanos, sí, hay muchos enfermos, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad, pero la mayor necesidad es la salvación. Pero también Jesús sana. Y hasta el día de hoy, Dios sana. Así es que pongamos nuestra confianza en el Señor. Pidámosle a Dios con toda confianza, con toda sencillez de corazón. Y digámosle, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Así como aquel ciego, ¿verdad? Señor, y si quieres, sáname. Si quieres, sáname, Señor. Yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes hacerlo. Para el Señor no hay nada imposible. Pero, Señor, está en tu voluntad. Si quieres sanarme, sáname. Amén. No existe dolor ni tristezas ni aflicción entrará. Oremos, bendito Dios y Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, en esta mañana, y gracias por hacernos ver que muchas veces hacemos cosas que creemos que están bien y resulta que a la luz de tu palabra, Señor, son cosas que hemos estado errando en nuestro pensamiento, en nuestra actitud. Dios mío, perdónanos porque una vez más en nuestra ignorancia, pero aún así hemos estado pecando. Y todo esto, Señor, nos ayuda a entender cada día qué es lo que tenemos que, de qué manera tenemos que ir limpiándonos, de qué tenemos que ir limpiándonos. Y es tu palabra la que nos limpia, Señor, es tu palabra la que va obrando en nuestro corazón, va transformando nuestras vidas, Señor. Es tu palabra la que nos renueva, es tu palabra la que nos fortalece, nos transforma, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este día. Señor, danos la capacidad. Y esto también es una petición que cada día presentamos delante de ti. Otórganos la capacidad de poner en práctica tu palabra, de poner por obra lo que aprendemos de tu palabra. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores, Señor. Que no quede como una información, que no sea solamente algo que, wow, qué bonito,
ahora ya sé cómo es esto y nada más. Tenemos que poner en práctica, Señor, tu palabra. Y ayúdanos, Padre bueno, ayúdanos, Señor. Dios mío, también en esta mañana te pedimos por nuestros hermanos en quien tú has determinado, Señor, pasar por procesos. Pasar por procesos, Señor. Algunos pasamos por procesos pequeños. Algunos están pasando por procesos largos. A algunos tu respuesta nos ha llegado a la primera vigilia. A unos les va a llegar a la cuarta vigilia. Señor, pero Dios mío, durante ese proceso, tu palabra dice que podemos soportarlo según la capacidad que nos has otorgado. Señor, y que nuestra fe no decaiga. Que nuestra fe no decaiga, Señor. Que cada día nosotros podamos mantenernos firmes, puestos nuestros ojos en ti, Señor. De tal manera que cuando te manifiestes, no te confundamos como un fantasma. Al contrario, podamos decir, Señor, así como muchos que no eran tus discípulos, Señor. Cuando te veían a lo lejos, te identificaban y te decían, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor amado, queremos tener esa confianza en nosotros, de que cuando te veamos a ti, Señor. Sepamos identificarte, que eres nuestro Dios, que estás con nosotros, que estás allí a nuestro lado a pesar de que has soltado la bicicleta, Señor. Y nosotros estamos manejando confiados de que tú estás cogiéndonos, que estás sosteniéndonos. Pero son momentos en que nos has dejado que pedaleemos solos para aprender a manejar la bicicleta. Pero Señor, siempre estás con nosotros. Siempre estás con nosotros. Y eso es lo que debe predominar en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros, tus hijos. Que a pesar del dolor, a pesar de la crisis, a pesar del momento difícil, tú estás al otro lado del yugo. Tú estás al otro lado del yugo, Señor. Gracias, Padre bueno. Te rogamos por nuestros pastores. Te ruego por mis pastores, Señor. Cada uno de ellos. Bendícelos. Llénalos de ti, llénalos de tu espíritu cada día más y más. De tu sabiduría, Señor. Y también de fuerza, fortaleza física, Señor. Porque se desgastan. Pero tu palabra dice que quienes esperan en ti tendrán fuerzas como las águilas. Señor, del mismo modo te pido, te ruego, Señor, trae salud, trae bienestar, bendición espiritual, física, material, emocional a nuestros pastores y sobre todo sabiduría para que prediquen tu palabra, Señor. Padre, que sus oídos estén prestos a tu palabra y sea tu palabra la que ellos con la que puedan alimentar a la grey. Señor, si hay alguno que está desviándose de tu palabra, Señor, vuélvelos a ti. Vuélvelos a ti, Señor, y que prediquen tu palabra. Y por aquellos que son camuflados, Señor, Dios mío, líbranos de ellos. Ayúdanos como ovejas a discernir y a conocer, a distinguir la voz del pastor y no la del falso pastor, de aquel que es un lobo vestido de ovejas. Señor bendito, también como ovejas tenemos responsabilidad de saber reconocer la voz del pastor. El pastor eres tú, Señor, y tú nos guiarás a aquel hombre a quien tú has escogido para que nos cuide, nos pastoree. Señor amado, eres nuestro Dios y nuestro Salvador. También te rogamos por nuestras autoridades civiles, Señor, desde nuestro presidente hasta nuestras autoridades locales. Señor, cuánto te necesitan. Definitivamente, Señor. Necesitan
que estés en sus corazones, para que al ser justificados puedan gobernar con justicia, con temor tuyo, Señor. Y cuando un hijo de Dios gobierna, entonces el pueblo se alegra. Cuando un justo gobierna, el pueblo se alegra. Y la única manera de que podamos ser justos es por medio de tu justificación. La única manera que un presidente pueda actuar con justicia, que alguna autoridad actúe con justicia, solamente es teniéndote a ti como su Señor en su corazón. Dios mío, ellos necesitan de ti, Señor, por el bien del país, por el bien de la comunidad, por el bien de la provincia, por el bien del distrito. Nuestras autoridades te necesitan a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo los mueva a arrepentimiento, Dios mío, y que puedan ellos reconocer que hay un Dios soberano que brinda también la sabiduría para saber gobernar. Señor, ten misericordia de nuestras autoridades. Te rogamos por aquel familiar, aquel amigo, aquel pariente, vecino, que también necesita de ti, Señor. Concédeles la oportunidad de postrarse ante ti y reconocer que tú eres el Dios poderoso y que entreguen sus vidas a ti, Señor. Ten misericordia también de ellos. Y Padre amado, te pido por mis hermanos, que cada día nos unimos para poder ser edificados, alimentados por tu palabra. Te ruego que los llenes de toda bendición espiritual, de toda bendición material, de toda bendición física, Señor. Haz tu voluntad en cada uno de ellos. Te lo ruego en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por su palabra, por este tiempo. Y quiero mencionar a nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana. A mi madre, Rosa Cayetano, como todos los días, gracias Madrecita, Dios te bendiga, te conceda fuerzas, salud y también espiritualmente. Mercedes Moscol, hermanas también, Dios las bendiga grandemente. Hermana Mercedes Mogollón, Dios las bendiga. Rosemil Saldarriaga, hermana, Dios la bendiga. Sofía Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Rocío Celis, hermana, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Elena Yupanqui, Dios la bendiga. Nancy Roxana Pajuelo, Dios la bendiga. Tenemos también a Josué Acosta Espinosa. Josué, qué gusto, Dios te bendiga, bendiciones, saludos en casa. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. Orlando Edgar Abanto, estimado amigo chino, como lo conocemos, Dios te bendiga. Saludos y bendiciones a la familia. Hermana Liliana Isla, Dios las bendiga. Saludos al pastor. Saludos a todos en casa. Por aquí, déjenme revisar aquí también. Carmen Pajuelo Carvajal, Dios la bendiga. Gracias por acompañarnos. Patricia Santillán Cisneros, Dios la bendiga. Liz Brenda Carvajal, Dios la bendiga. ¿Quién más tengo por aquí? Bien, hermanos, agradecido al Señor por cada uno de ustedes, agradecido al Señor por su palabra. Y mañana miércoles, si Dios lo permite, estamos nuevamente a las 6 de la mañana para seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Si así lo permite el Señor, mañana estamos nuevamente unidos para meditar en su palabra. Dios les bendiga. Hasta entonces. Con tu Santo Espíritu lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo.